tiro libre de esquina, córner para Guaraní, se prepara Bogarín, el 10, el dueño de la camiseta más preciada, levantó esa pelota al segundo palo con golpe de cabeza, ¡gol! Luis Neri, ¡gol! De Guaraní, Luis Neri Caballero, en la boca del arco, empuja esa pelota, tras el córner, al segundo palo, devolvió un hombre del equipo aborigen, y allí apareció Luis Neri, donde tiene que estar un 9, Luis Neri Caballero, acostumbrado a contactar con las redes, aquí pone el primero para el conjunto aborigen, lo hizo Luis Neri, el primer grito de gol para el equipo de Guaraní. ¿Y qué pasó con Ortiz? Guaraní 1, Sol de América 0. Carga Sol de América, marca en el fondo, va sacando Bartomeus, entrega esa pelota para Luis Neri, llega a peinar, tocó esa pelota más adelante para Marín, por allí en esa zona, marca muy bien Arnaldo Recalde, pero ganó Marín carga para el equipo de Guaraní, segundo camino, ¡gol! ¡Esparza! En el área, lo vio muy bien ubicado a Esparza, recibe la pelota por abajo esquinado, el segundo para el equipo de Guaraní, Marín para Esparza, se define, Guaraní 2, Sol de América 0. Se mete Cañete, ¡gol! ¡Golazo! Cuando decíamos que no estaba garantizando el equipo de Guaraní, apareció Marcelo Cañete, el que había ingresado por Bogarín, 10 por 10, esta vez apareció el argentino, saca el remate al ángulo, imposible para el arquero del conjunto de Sol de América, el pase de quién fue de Videla, para que pueda definir el futbolista Cañete, fue Martínez del pase al ángulo, imposible para el arquero del conjunto de Sol, tercero para el aborigen, tercero para Guaraní, por Cañete, Guaraní 3, Sol de América 1. Dio prácticamente como un volante ofensivo Cabral para Luis Neri, le pega. Apareció Cabral, fue dejando rivales en el camino, habilitó a Luis Neri, define, pone el cuarto para el aborigen, aquí en los defensores debutan el campeonato de estos equipos y Guaraní pone su nombre entre los candidatos por este partido, por este resultado, con Luis Neri, el segundo del número 23, el cuarto para Guaraní, el aborigen. Inmediatamente el equipo de Sebastián Saja se manda nuevamente al ataque y otra vez Esparza pone el quinto para el equipo de Guaraní, doblete también del argentino, Guaraní 5, Sol de América 2. Darío Martín Ibarra. Todos los inconvenientes de Sol en este festín de goles de Guaraní. Primero, el remate de Rojas. Las dos definiciones
en un minuto extraordinarias. Cómo recibe el volante de Soldamérica en 3/4 de terreno. Cuando carga Guaraní, ¡gol! ¡Gol! De Guaraní, Pablo Velázquez. Apareció 9, el delantero del conjunto aborigen. También pone su nombre entre los goleadores del partido. Aquí en el Defensores, festival de goles entre Guaraní Sol. Apareció Velázquez, Guaraní 6, Soldamérica 2. Martín Ibarra. Hasta algún momento era un partido equilibrado, pero con esto ya difícil de poder analizarlo a Soldamérica, por sobre todo. Otra vez Cañete encendido, enchufado, se metió muy bien en el partido y ha sido clave para esta ventaja de Guaraní en el juego en sí, para lo que pretendía y necesitaba este equipo cuando Soldamérica arremetía en ese primer descuento en el partido. Otra vez Cañete en la participación, es Velázquez quien recupera la pelota, él inicia la jugada, abre hacia el sector derecho, Cañete que realiza una pausa para que el compañero pueda acoplarse y estar en la línea de pase, y de primera el pase de Cañete y la definición de Velázquez.